La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Miguel Ángel de Zaragoza. Me gusta La Cafetera, me gusta su contenido, me gusta su gente, me gustan sus compañeras de viaje, me gusta en definitiva todo lo que sale desde esa buhardilla y desde ese claro del bosque. Muchas gracias por todo y a continuar. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Il Parlamento ha ormai votato, ha dato la propria approvazione a larga maggioranza al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. We will miss you, but we will always keep up our friendship with you, and you can count on us as we know that we can count on you. And today we're finally ending the NAFTA nightmare and signing into law the brand new U.S.-Mexico-Canada agreement. Very special. He venido a declarar porque yo no tengo nada que ocultar, yo no soy ningún corrupto, yo no soy ningún ladrón. El equipo de abogados y la propia fiscal ha notado las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final. Aquesta setmana hem pogut constatar que els dos socis de govern encarem el camí cap a la independència d'una forma que ha comportat el deteriorament de la confiança mútua que es necessita en els moments més decisius. La presidència del Parlament va permetre deixar a la intempèrie la presidència de la Generalitat mitjançant una decisió que fins feia uns dies no era compartida per la majoria de la cambra. Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto, el presidente del Gobierno de España, a los pactos con las fuerzas independentistas. Este temporal demuestra también algunas de las carencias del modelo de desarrollo que se implementó en nuestro país en las últimas décadas. Pelotazos urbanísticos y especulación que han puesto en riesgo la seguridad de muchos ciudadanos. Por eso el Gobierno, con la Ley de Cambio Climático que va a impulsar en los próximos 100 días, tiene que asumir una estrategia de país. That's what we need to
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a la cafetera. Hoy estamos en la intimidad, así que bienvenidos al 30 de enero de 2020. Hoy vamos a tratar, aparte de la actualidad, como sabéis, Quim Torra ha convocado a elecciones. Todavía no ha dicho una fecha, pero ha dicho que va a ser después de la aprobación de los presupuestos, así que, como os podéis imaginar, las portadas giran en torno a este tema y también, bueno, pues nos preguntamos cómo va a afectar esta decisión en Cataluña también a la política del gobierno de Sánchez. Pero más allá de eso siguen pasando otras cosas alrededor del mundo y además profundizaremos sobre una de ellas con Pilar de la Peña en la sección que hacemos de Internacional y hablaremos de las últimas horas de Reino Unido en la Unión Europea porque comienza su salida el próximo 31 de enero. Y también hablaremos con Emilio Silva de Memoria Histórica porque nos hará un repaso sobre cómo han sido esas celebraciones, ese aniversario de la liberación de Auschwitz y todos los actos que se han hecho en conmemoración de aquellas personas que fueron liberadas de este campo de concentración. Y tenemos por aquí ya todas aquellas personas que os habéis levantado pronto para seguir todo esto en directo. Muy buenos días, Xavi Gracia, el Conde de Montecristo también está por aquí, Elena Noruega, Pedro Quintana, Mamen Páez, muy buenos días, Jesús Partisano, que además sé que nos hablas desde Andalucía, Aisha Black también, Marta desde Ibiza, muy buenos días, Nativo Tecnológico. Bueno, pues como sabéis, cada mañana tenemos un hashtag para comentar la actualidad, para comentar en Twitter. En este caso será @lacafetera_tancat. @lacafetera_tancat es un juego de palabras. Tancat es cerrado en catalán y lo ha elegido el grupo hashtag de este programa, al que le damos las gracias todas las mañanas por hacer ese enorme esfuerzo de creatividad para que tengamos un hashtag entretenido y también, bueno, pues que llame tanto a haters como a no haters para comentarlo. Así que si os parece, os podéis incorporando, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sin antes de que se me olvide, recordar que este programa es independiente, es libre, porque lo financian los y las oyentes. En este caso, le vamos a dar las gracias a Miguel Ángel, que nos enviaba ese audio que hemos escuchado al principio del programa. A Miguel Ángel, que nos enviaba ese audio desde Zaragoza y se hacía mecenas para apoyar esta causa. Así que recordamos el hashtag del programa, es @lacafetera_tancat. Y ahora sí, hechos los saludos y los agradecimientos, si os parece, comenzamos a analizar la actualidad a través de las portadas de papel. Para poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, desde el 15M siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa.
always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon when the sparks all bloom. Escuchábamos a José Luis San Pedro hablando de la libertad de pensamiento. Bueno, como sabéis, la actualidad nacional está centrada en Cataluña. Como dice Isabela, con el hashtag almohadilla la cafetera TANCAT, habla de lo polarizadas que pueden ser estas elecciones. Es verdad que todavía queda para ver cuál es la convocatoria de elecciones, porque efectivamente no hay una fecha clara. Lo que hizo Quim Torra fue disolver el Parlamento y convocar elecciones, pero sin fecha para cuando se aprueben los presupuestos. Dijo que tras la aprobación de los presupuestos en el Parlamento, probablemente a finales de marzo o principios de abril, anunciará la fecha para unas nuevas elecciones. Dicen que la tramitación de los presupuestos se podría alargar hasta abril y las elecciones se celebrarían durante el mes de junio. Así que todavía queda, pero efectivamente, Isabela, yo creo que tienes razón en eso, ¿no? En que cabe el riesgo, ¿no?, de que todavía se polaricen más los resultados electorales en una convocatoria electoral en Cataluña. Como digo, es un tema que centra las portadas de periódico. En el caso del diario El País, dicen: Torra anuncia elecciones sin fecha en una maniobra para ganar tiempo. El presidente dice que llamará a las urnas cuando haya presupuestos. Además, lo escuchábamos así. Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final. Aquesta setmana hem pogut constatar que els dos socis de govern encarem el camí cap a la independència d'una forma que ha comportat el deteriorament de la confiança mútua que es necessita en els moments més decisius. La presidència del Parlament va permetre deixar a la intempèrie la presidència de la Generalitat mitjançant una decisió que fins feia uns dies no era compartida per la majoria de la cambra. I jo crec i estic convençut que la repressió es combat sense doblegar-se i deixant clar que no ens atura. Mira, decía por aquí, por aquí lo tenemos, Belisa, decía: esto empieza a parecerse a un culebrón. Bueno, yo creo que en realidad lo que refleja este tipo de decisiones, este tipo de actuaciones en política, es que la política muchas veces es muy compleja, ¿no? Y es verdad que también se entiende que muchas veces colisionan, bueno, pues la estrategia de partido con la realidad política que se está viviendo, ¿no? Y es verdad que, bueno, se veía venir, ¿no?, esta convocatoria electoral y bueno, y al final, bueno, pues ha sucedido así. Sin embargo, es verdad que, bueno, pues a tener unas consecuencias en la población, un hartazgo, cierta desafección política, pero bueno, también creo que como sociedad, como ciudadanos, también tenemos que entender, bueno, que la política es muy compleja y que muchas veces también creo que los representantes políticos hacen lo que más o menos pueden, ¿no?, con las herramientas que tienen y también con la situación que están viviendo, porque también es verdad que tanto de un lado como de otro, bueno, pues la polarización es cada vez mayor y la presión también. Así que lo cierto es que Cataluña va a ir a elecciones. También lo llevaban en otros periódicos, como también en La Razón, decían: se anuncia una convocatoria electoral en Cataluña sin fecha. Puigdemont intentó que Torra retrasase la ruptura con Esquerra Republicana. El presidente ocultó a sus socios la intención de romper el gobierno y poner fin a la legislatura. Dicen que Moncloa recela ahora de la reunión del 6 de febrero entre Sánchez y Torra y teme que sea una trampa. El caso es que en el editorial del diari Ara, este periódico catalán, hablaban precisamente de eso, ¿no?, de la división, decían, explícita del independentismo. El hecho positivo de que se hayan salvado los presupuestos no puede esconder, decía, el fin de la unidad estratégica. Y luego también, en otro orden de cosas, y como decía antes, lo vamos además a profundizar con Pilar de la Peña luego en la sección de Internacional, en la imagen en Bruselas, en la Eurocámara, que da, decía el diario El País, un emotivo adiós al Reino Unido. El Parlamento Europeo aprobó ayer el acuerdo del Brexit en la última sesión con británicos en sus escaños. Y, de hecho, el presidente, bueno, pues anunciaba así, bueno, pues la salida de Reino Unido, las últimas horas de Reino Unido en la Unione Europea. Il Parlamento ha ormai votato, ha dato la propria approvazione a larga maggioranza al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Lasciate l'Unione Europea, ma continuerete naturalmente a far parte dell'Europa.
También un mensaje también, de despedida de la presidenta de la Comisión Europea a los eurodiputados británicos. Les decía, os echaremos de menos. We will miss you, but we will always keep up our friendship with you and you can count on us as we know that we can count on you. Y es que efectivamente la salida del Reino Unido pasa ya el último trámite para despedirse de la Unión Europea y Bruselas además aprobaba ayer el acuerdo de salida del Reino Unido y dejará la Unión Europea el próximo 31 de enero y así escuchábamos además a la presidenta de la Comisión Europea cómo se dirigía a esos 73 eurodiputados británicos. Bueno, pues no hay más que ver la fotografía del diario El País en la que algunos eurodiputados británicos se emocionaban, ¿no?, en esa despedida diciendo adiós a la Unión Europea. También dice el diario El País, en relación al coronavirus, España aislará en la planta de un hospital a los evacuados. Solo serán repatriados a Madrid quienes no presenten síntomas del coronavirus y durante los 14 días de cuarentena podrán recibir visitas. Además, también llevan una información de Venezuela. El PIB de Venezuela se ha desplomado un 65%, dicen, en 6 años de crisis, y hablan también de que Bruselas permite a sus socios excluir a proveedores 5G de alto riesgo. La Comisión Europea pide vigilar la seguridad de la nueva tecnología. Y además hablan de otra información en el diario El País. Dicen un 40% recibe visitas y apenas el 16% sale por Navidad, según un estudio en Madrid. Soledad y olvido de los mayores en residencias. Hacen una información especial sobre la situación de los mayores en las residencias. Y también algo que puede llamar la atención y que, seguramente sea una de las portadas más comentadas del día de hoy, de este jueves, la del diario ABC. Dice: los agricultores se enfrentan ayer a la policía en Don Benito, Badajoz. Estas son unas imágenes que además han corrido mucho por redes sociales. Son de una protesta que se produjo efectivamente en Extremadura. Es una protesta de agricultores contra los precios del campo. Unas protestas que además, las que hubo unas fuertes cargas que, pues han acabado con 4 personas heridas de carácter leve, y también con la propia respuesta del presidente de la Junta de Extremadura, de Guillermo Fernández Vara, que ha ofrecido retomar, decía, el diálogo con el sector. Decía que llamaba la atención porque el diario ABC en esto sí que se posiciona a favor de los manifestantes y dice: el campo ya no aguanta más. Los agricultores se levantan contra la crisis que soportan, agravada por el gobierno tras la subida del salario mínimo que eleva los costes laborales y el paro en el sector. Es decir, que pues ya tienen una información para arrojarla contra la gestión del gobierno central. Y pues aquí sí vemos al diario ABC cómo se hace eco de las cargas en una manifestación, cosa cuanto menos curiosa. Y también en el diario El Mundo llevan la imagen de la manifestación en Extremadura. Dicen: la rebelión del campo extremeño. Dicen que una manifestación de agricultores extremeños que protestaban ante el Ministerio del Ramo en Don Benito, Badajoz, por los bajos precios de sus productos, terminó en una batalla campal tras la actuación de la policía, que, como digo, según apuntan varias informaciones, pues ha habido como 4 heridos leves después de estas cargas que, como digo, se han difundido mucho por redes sociales. También en el diario El Mundo dicen: el Partido Popular lleva la usurpación de Torra a los tribunales. Lo escuchábamos a Pablo Casado anunciando esta querella que va a presentar el Partido Popular contra Quim Torra. Nosotros vamos a presentar una querella contra el señor Torra por usurpación de funciones. Lo que no puede ser es que haya un presidente en abierta desobediencia a una sentencia del Tribunal Supremo y además contando con la complicidad del Gobierno de España, que debe su puesto, el presidente del Gobierno de España, a los pactos con las fuerzas independentistas. En este caso, lo que está haciendo el señor Torra es similar a lo que pasaría con un alcalde condenado por corrupción, inhabilitado en sentencia, que decide que no va a dejar la alcaldía. I always knew you could be like
I saw flashes and glimpses before. De hecho, sobre esto decía el diario El Mundo, el presidente anuncia un adelanto electoral ante la falta de lealtad de Esquerra Republicana, pero tratará de aprobar los presupuestos antes de fijar la fecha. Y además también llevan en el diario El Mundo una información, dice: en Sevilla pidió en vano a Calviño y Montero frenar las injerencias de Rivera. El ya ex responsable de Red Eléctrica avisó en noviembre al gobierno de que dimitiría si seguía recibiendo presiones de la actual vicepresidencia. También llevan la información de que policías y fiscales acusan de inacción al gobierno de Baleares y que la Unión Europea se resigna y da luz verde a la salida de Reino Unido, que es sobre lo que estábamos hablando anteriormente y que además ha sido la imagen de portada del diario El País. Y además también llevan en portada en el diario El Mundo las últimas informaciones sobre el coronavirus. Dicen: Iberia, British y Lufthansa suspenden sus vuelos a China. También reventa de mascarillas en el barrio chino de Madrid, dicen. Y llevan una declaración, dicen: me han echado del hotel porque creen que tengo el virus. Vemos cómo se empieza a generar un pánico que, como ya avisábamos ayer, con cifras en la mano, no es para tal cosa, sobre todo en España. Así que estas son las principales informaciones que lleva el diario El Mundo. Y en el diario La Razón también, además del tema de Cataluña y además también del tema del coronavirus, que dice: los españoles en Wuhan estarán 14 días aislados en un hospital de Madrid. También llevan la información sobre esa protesta en Extremadura. Dicen: la policía carga contra los agricultores que protestan por la subida del salario mínimo interprofesional. Y también llevan la despedida de Reino Unido. Dicen: el Parlamento Europeo despide con lágrimas a Reino Unido. Pero aparte de estas informaciones, también se está haciendo viral un vídeo, en este caso en Ceuta, de un concejal que le plantó cara a la extrema derecha en el pleno del ayuntamiento. Por favor. Usted es vergonzoso. Señor Mohamed, por favor. Y encima cobarde. Por favor, Sal a la calle y dile a la gente que quieren matarlo. Sal a la calle y dile a la gente que quieren matarle. Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Sinvergüenza. Sí. Yo soy el que dice que hay que hacer la tercera guerra mundial contra los musulmanes. Sinvergüenza. Que eres un cobarde. Que eres un cobarde. Cobarde. Mire. Cobarde y fascista. Se levanta. Payaso, a ti lo que hay que hacer. Sinvergüenza. Se levanta. Claro, escuchamos esto y no sabemos muy bien de qué viene. Bueno, pues el caso es que todo esto empieza con la filtración de mensajes racistas que ha provocado una crisis interna, de hecho, en el partido de extrema derecha en Ceuta. 2 diputados han abandonado la formación después de que se difundieran estos mensajes por parte del presidente de la gestora, donde carga contra los musulmanes. Dice: en el fondo esto es una guerra, decía en uno de los mensajes desvelados por el Foro de Ceuta. La difusión de estos mensajes lo que ha desembocado es en esta bronca que hemos escuchado durante el pleno del miércoles, en la que el líder de Caballas, una formación localista con la mayoría de apoyos entre la población musulmana, acusó también a los populares, a los concejales del Partido Popular, de apoyar a un partido que fomenta un discurso de odio y plantaba así cara al discurso de la extrema derecha. Hay que decir que además esta es la tercera crisis interna que tiene el partido de extrema derecha en Ceuta y pues ya se está cobrando dimisiones, como hemos dicho. Así que vemos cómo hay quienes sí plantan cara a la extrema derecha y lo han hecho de esta manera precisamente por la difusión de estos mensajes racistas en los que se hablaba de que decía en el fondo esto es una guerra. Así que vemos como sí hay quienes sí que se mojan y plantan cara a la extrema derecha, desgraciadamente, para que tengamos que ver y escuchar este tipo de broncas, este tipo de mensajes. Have time. So if forever there's another day when I see you again, on the gold street standing next to me, I know I'm gonna see you again. Now it won't be long till every trace of trouble is gone. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed.
alternativa ao neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Y a nivel internacional también hay otras informaciones. En el caso de Estados Unidos, Trump ha firmado el tratado comercial con México y Canadá. Sabéis que hemos ido dando algunas pinceladas sobre este tema y han ido saliendo algunas informaciones. Bueno, pues Donald Trump firmaba este miércoles el tratado comercial que acaba con el acuerdo que tenían anteriormente durante 25 años. Pero no será hasta abril cuando se cierre definitivamente este acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. El Parlamento canadiense tiene que aprobar el acuerdo y los tres presidentes, Trump, López Obrador y Trudeau, sellarían entonces el nuevo tratado. Así lo decía el propio Trump, bueno, pues que lo anunciaba pues muy contento. And today we're finally ending the NAFTA nightmare and signing into law the brand new U.S.-Mexico-Canada agreement. Very special. Very, very special. Y mientras continúa también la presión migratoria sobre México, sobre esa gestión que está haciendo México, sobre la migración, sobre todas estas cosas que hemos ido contando en el tema de la caravana que iba llegando a México, las cargas que también ha habido contra los propios migrantes, también tenemos que mirar a Bolivia. En este caso porque Luis Arce, el candidato del partido de Evo Morales a las elecciones, como os contamos, nada más llegar al país recibió una citación judicial y ayer acudió a la Fiscalía a declarar, pero se suspendió la audiencia y ha quedado aplazado. El caso es que Luis Arce, el candidato del partido de Evo Morales, el candidato del MAS, ahora denuncia persecución política. He venido a declarar porque yo no tengo nada que ocultar, yo no soy ningún corrupto, yo no soy ningún ladrón. El equipo de abogados y la propia fiscal ha notado las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Porque yo mañana voy a ir a declarar, no tengo absolutamente nada que ocultar ni nada de ello, más bien yo creo que tenemos la verdad de nuestro lado y bueno, voy a ir a absolver todas las dudas que ellos tengan y yo, si el fiscal actúa correctamente, no debería haber ningún problema. Pues así escuchábamos a Luis Arce, pero como ya os anunciábamos, para profundizar sobre temas como por ejemplo el tema del Brexit, de cómo se va a hacer efectivo el Brexit, de cuáles son las últimas horas de Reino Unido dentro de la Unión Europea y también sobre las últimas informaciones relacionadas con memoria histórica, contamos con Pilar de la Peña y con Emilio Silva. Así que, si os parece, comenzamos. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran.
Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues en el capítulo de análisis internacional hoy vamos a poner el foco en el Brexit. Está prevista la salida del Reino Unido de la Unión Europea este viernes. Para la matraca que hemos estado recibiendo sobre el abismo al que nos enfrentábamos durante todos estos meses, hemos llegado a esta fecha en los últimos días con un sosiego y con una tranquilidad que el contraste resulta verdaderamente formidable. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que sí, contraste que probablemente se deba al cansancio, ya que finalmente todas las partes han asumido esta salida del Reino Unido como inevitable, ¿no? Creo que buena parte de la matraca, como decías, que se ha estado dando en los medios se debía a que había mucha gente, tanto en la Unión Europea como en Reino Unido, que todavía creía posible revertir esta decisión a pesar del resultado del referéndum, y de hecho ha habido mucho movimiento político en estos años, desde 2016, para intentar pues cambiar este camino que parecía difícil de cambiar y que a la postre pues se ha revelado como imposible de cambiar, ¿no? Hay bastantes dudas, es decir, yo creo que la incertidumbre sigue ahí, pero es verdad que desde la victoria de Boris Johnson, la victoria tan abrumadora, se daba por hecho que la salida iba a proceder. Además, Boris Johnson fue capaz de llegar a un acuerdo con la Unión Europea, con lo cual se ha alejado bastante esa perspectiva de Brexit duro y sin acuerdo que en un tiempo se llegó a temer. Y bueno, ahora en el fondo se abre una nueva época, más allá de la solemnidad con la que se quiera despedir al Reino Unido después de tantas décadas de pertenencia al Euroclub o al Club de la Unión Europea. Se abren también muchas incógnitas, que es lo que ahora se empezará a hablar. De hecho, había muchos analistas que señalaban que la parte fácil, entre comillas, del Brexit era esta, ¿no? La salida. Que lo difícil viene ahora, que es negociar todos los acuerdos comerciales, los acuerdos de seguridad, los acuerdos de inmigración. Es decir, ahora viene realmente la parte más complicada. Y en este sentido veremos a ver qué sucede. Está Boris Johnson al mando por parte británica de esta nave, que realmente es un personaje que hemos hablado ya bastante de él y realmente genera pues cierta sorpresa, ¿no? Y es sorprendente que esté en el puesto en el que esté, que haya logrado los objetivos que se había marcado, y además saliendo airoso y saliendo triunfante, cuando en realidad muchos analistas creen que el acuerdo que ha firmado con la Unión Europea es peor que el que había suscrito Theresa May, es peor para Reino Unido. Incluso ceden más terrenos que Theresa May estuvo peleando y consiguió pues digamos más avances, y será él la persona encargada de negociar todos los acuerdos que ahora vendrán, con lo cual bueno, se abre esta puerta. Veremos a ver. También hay había un columnista del Wall Street Journal que señalaba la paradoja de que, a pesar de no ser una gran creyente en el proyecto europeo, Margaret Thatcher abanderó un poco la idea de que el Reino Unido debía formar parte de la Unión Europea, porque consideraba que al final la importancia del bloque, entonces era la Comunidad Económica Europea, la importancia iba a ser tal que iba a influir y a condicionar muchísimo la economía y la vida en Reino Unido, y que Reino Unido no iba a tener voz ni voto en ello, y por eso decidió entrar en la Unión Europea. Ahora Reino Unido toma el camino contrario y veremos a ver a dónde le lleva esto, ¿no? Es verdad que parece que este abismo que se venía anunciando, pues es evidente que no se va a producir así de la noche a la mañana, pero también hay analistas que señalan que bueno, que el Reino Unido se va a ver en una situación complicada, negociando por sí mismo frente a la potencia del bloque europeo, frente a Estados Unidos, que aunque es un aliado preferente y tiene esta especie de relación especial de la que siempre han presumido los británicos, pues está también a los mandos de un personaje como Donald Trump, ultranacionalista, que bueno, veremos a ver qué concesiones hace y cómo es capaz de salir Reino Unido de esto. Ya os digo, bastante incertidumbre también sobre las fronteras, lo que puede pasar tanto con Irlanda del Norte como con Escocia. Vamos a seguir hablando de ello bastante tiempo, pero desde luego con el Brexit, con el Reino Unido fuera de la Unión Europea, se abre una nueva era
bueno, inevitable, pero que veremos a ver a dónde nos lleva. Claro, con todo el anuncio de elecciones anticipadas después de los presupuestos que hizo Torra ayer, con todo esto, en España con la mirada muy puesta en la política interna, pues no se ha prestado una gran atención a algo que es un reto formidable, porque ayer el Parlamento Europeo ratificaba el acuerdo del Brexit, lo sometía, votaba el tratado de retirada después de un debate de 2 horas, y las incertidumbres siguen siendo muy numerosas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los expatriados, que son los que se han quedado en la mayor situación de inseguridad, el futuro incierto para los expatriados, porque hay todo un embrollo burocrático del Brexit que se ha cebado precisamente con los comunitarios en el Reino Unido y con los británicos que se encuentran en la Unión Europea? Pero también hay muchos actos previstos para el día 31. Es un día muy importante, la jornada en Londres va a estar muy cargada de simbolismo, va a haber un Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar en el norte de Inglaterra, habrá una locución de Boris Johnson, se va a proyectar un reloj sobre la fachada de Downing Street, donde se hará una cuenta inversa, una cuenta final hasta el abandono. Avenidas más institucionales de Londres, donde se van a colocar banderas británicas y donde se va a proyectar en la caída del sol la Unión Jack en edificios significativos. En Bruselas también va a haber actos institucionales. A las 9, Nigel Farage y los eurófobos de su partido se han citado en la entrada del Parlamento para simular su última salida de la Eurocámara. En fin, digamos que va a ser una jornada muy simbólica que, sin embargo, está pasando, bueno, pues con una cierta desidia por la atención mundial, ¿no? Quizá coincidió también con una semana de muchas noticias internacionales, ¿no? Aquí en España, aparte del anuncio de adelanto de elecciones en Cataluña, pues estamos viendo también el plan de paz que presentó Donald Trump para Oriente Medio, que el impeachment y el tema del coronavirus en China. Es verdad que son temas que están copando las portadas y las agendas y quizás se está prestando menos atención a la salida del Reino Unido, pero vamos, está ahí y desde luego se va a producir claramente y bueno, vamos a seguir viendo y lidiando con las consecuencias. En efecto, lo vamos a seguir con atención. Hay solamente, imaginaos, en españoles cursando Erasmus hay 8.700 en el Reino Unido. Solamente españoles cursando Erasmus. Luego hay un montón de desplazados que están trabajando allí, que están viviendo allí, que están expatriados en este país, ¿no? Así que lo vamos a seguir con mucha atención. Y británicos aquí que son realmente es el país probablemente con la mayor población expatriada de ciudadanos británicos del mundo. Es decir, es verdad que para España además se abren una serie de retos, por no hablar de la importancia del Reino Unido como socio comercial. Es decir, es verdad que es un acontecimiento muy relevante y que va a tener muchas consecuencias, que es quizá lo que está un poco por definir, ¿no? Y por ir escribiendo. Y lo que me llama la atención, porque claro, al hablar de todos estos actos de homenaje que están previstos, de celebraciones en el Reino Unido, claro, también hay una recuperación de un cierto nacionalismo británico que celebra la nueva alineación. Parece que se mira más a la Alianza Atlántica, más allá de la Alianza Europea, un nuevo paso. Pero es una recuperación también pues de viejas honras y viejas glorias británicas que se defienden, ahora se recuperan. Sin embargo, hay una cierta conciencia colectiva. A pesar de celebrar esto y de un triunfo, se celebra un cierto triunfo de los ciudadanos, porque votaron, han elegido este destino. Pero a pesar de eso también hay una cierta conciencia de haberse equivocado. No tanto en la ciudadanía, que no creo que esté el debate muy situado en esto, sino quienes invocaron aquel referéndum, quienes fueron los primeros protagonistas del mismo. Hay una cierta conciencia de error cometido por algunas entrevistas que están concediendo donde se pueden leer reflexiones de esta naturaleza, ¿no? Sí, realmente, bueno, el tiempo dirá. Es evidente que el Reino Unido ganará ciertas cosas y perderá otras cosas y realmente las consecuencias se verán a largo plazo. Había una entrevista, me parece que en El País, de uno de los ponentes británicos que redactó precisamente el artículo 50 y que alertaba de que además las consecuencias realmente las va a pagar la clase trabajadora británica. Y que predecía incluso él que creía que sus hijos verían la entrada de nuevo, es decir, que Reino Unido volvería a integrarse en la Unión Europea. De momento son todo especulaciones, vamos a ir viendo por dónde van los tiros, qué es lo que se va negociando, qué es lo que se va, pues digamos, llevando a cabo, pero está claro que se abre un periodo de incertidumbre y un periodo de gran dificultad. Es verdad que el imperialismo británico, esa especie de orgullo patrio que está saliendo, está ahí, pero el mundo no tiene nada que ver.
en la actualidad ni siquiera con el que existía cuando Margaret Thatcher, ¿no? Que ya había pues reducido bastante la posible influencia del Reino Unido, y en este sentido pues veremos a ver qué consigue el Reino Unido en solitario. Ya hemos dicho además que con Donald Trump en Estados Unidos, pues en principio parece que hay sintonía personal incluso entre Boris Johnson y el propio Donald Trump, pero está por ver cuando se sienten a negociar los intereses, qué van a negociar. En fin, hay muchísimos temas sobre la mesa que van a seguir dando mucho que hablar. Y en todo caso, como decía Pilar de la Peña, solamente el futuro nos dirá si fue tan equivocada como se nos ha anunciado o no aquella decisión, pero solamente lo sabremos con el paso del tiempo. Pilar, el otro gran asunto que está sobre la agenda, sobre la mesa, es este anuncio de Donald Trump, un hipotético plan de paz para Oriente Medio. Sí, sigue bastante en el ojo del huracán, en el ojo de la atención. Es verdad que es un plan ambicioso. Ayer ya lo comentábamos. En general, existe la sensación de que es un plan que responde demasiado a los intereses de Israel y que nace un poco con pocas posibilidades de salir adelante, ¿no? Incluso me parece que el New York Times hablaba de que parece más un plan pensado y diseñado para las elecciones tanto de Donald Trump como de Benjamin Netanyahu, que realmente como un intento de alcanzar una paz y una solución, y una paz duradera, ¿no? Una solución que permita una paz duradera. También es verdad que, por ejemplo, ha habido muy pocas reacciones desde el mundo árabe, no ya desde los palestinos, que se han unido en banda para denunciar este acuerdo del siglo, pero para ser un acuerdo del siglo, pues ha tenido bastante poco eco entre los líderes árabes. Veremos a ver qué va suscitando y cómo va desarrollándose un poco las líneas maestras, pero también es verdad que es un plan que, en fin, no presenta una hoja de ruta muy clara y en este sentido da la sensación, ya os digo que muchos analistas lo ven así, que es improbable que realmente logre grandes avances. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias. Gracias a vosotras. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! Dile que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionante. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y además ya sabéis, hoy, los jueves abrimos un paréntesis en este programa, un capítulo para recordar la historia, para recordar de dónde venimos y la historia que tiene este mismo país, pero también está muy conectado con el auge de los fascismos, con la Segunda Guerra Mundial, todos estos acontecimientos que explican las democracias actuales. Se han cumplido 75 años después de la liberación de Auschwitz. Esto ha dejado paso a un montón de homenajes que se han celebrado en estos días, de recordatorios, sobre todo para no olvidar lo que sucedió, pero algunas de las imágenes también nos permiten reflexionar. Emilio Silva, muy buenos días. Buenos días, Resistencia, por aquí andamos. 75 años de la liberación de Auschwitz, ha habido muchos actos, los supervivientes han regresado a Auschwitz 75 años después de la liberación, ha habido homenajes también aquí en la política española, pero los grandes silenciados, los españoles republicanos, algunos de ellos que fueron recluidos en estos campos de concentración también, ¿verdad? Sí, es una pauta, digamos, generalizada, cómo se sigue haciendo un cierto, vamos a decir, oscurantismo ante
ante esa realidad que fue la deportación de casi 10.000 republicanos a los campos nazis, y son gente que además no puede celebrar la liberación, porque realmente para ellos salir del campo no fue liberarse, porque los supervivientes, la mayoría de ellos murieron fuera de suelo español, no pudieron volver a pisar los lugares donde habían nacido, porque se lo impidió el régimen, ¿no? Entonces llama la atención cómo se les da poca visibilidad, ¿no? Incluso, bueno, pues recientemente Felipe de Borbón ha estado en Israel en un congreso internacional sobre el Holocausto, de la memoria del Holocausto, donde tuvo una intervención, que es decir, es un pequeño discurso, y no citó a los deportados españoles. El principal grupo de deportados fueron unos miles de republicanos, tiene el deber de hacerlo, ¿no? Y si le molesta porque fueran republicanos, pues igual es que no está capacitado para representar la realidad española que tiene que representar, ¿no? Al día siguiente o 2 días después, Felipe de Borbón y su mujer fueron a hacer una ofrenda floral a Auschwitz, ¿no? Los hemos visto. Y luego en el Teatro Real de Madrid, antes de ayer, hubo un concierto en memoria de las víctimas del Holocausto, ¿no? ¿Dónde estaban los familiares de esas víctimas, no? Tampoco protagonizaron el acto que se celebra el 27 de enero en el Senado, y ninguna víctima española o familiar de un deportado abrió la boca o pudo abrir la boca en ese acto, ¿no? De hecho, los pocos que asistieron tuvieron que andar buscando una invitación, ¿no? Como alguien no entendería que en un acto de víctimas del terrorismo pues se viera la ausencia de los familiares de los asesinados por un grupo terrorista y no llamara la atención, ¿no? Entonces aquí este país se ha acostumbrado, digamos, a esas ausencias, pero siempre son las mismas, ¿no? Entonces, bueno, hay que luchar contra esa forma casi de negacionismo, ¿no? Porque esa política forma parte de la desnazificación que el franquismo hizo de su propia realidad, ¿no? Al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues Franco borró todas sus huellas, ¿no? Y al final quedaron esas imágenes en Hendaya y poco más, ¿no? De una cercanía que tuvo la derecha franquista con el nazismo hasta el año 45, ¿no? Donde se escribían libros en los cumpleaños de Hitler con insignes poetas que eran llevados personalmente por el nieto de Franco. Quiero decir que había un vínculo muy estrecho, ¿no? Entonces todo este negacionismo no es casual esa ausencia. Se trata en el fondo de lavarle la cara en el fondo a cierta élite española, ¿no? Que no dudó en su momento no solo en mirar con admiración a Hitler, sino pedirle ayuda para derrocar a un gobierno democrático, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, en una democracia que tiene 40 años y que tiene que ensanchar sus límites y admitir todos los discursos que haya dentro del juego democrático en el margen de las instituciones, pues esto es bastante lamentable, ¿no? Y bueno, pues incluso hoy mismo se va a inaugurar un monumento en Madrid, una placa a los deportados, y hay familiares que se acaban de enterar ayer a última hora de que existía ese homenaje. Nadie les ha llamado, ¿no? Se va a homenajear a sus seres queridos, ¿no? Es una especie de desprecio, ¿no? Es un vacío, pero a la vez es un desprecio institucional. Hay una enorme hipocresía y también un gran desconocimiento sobre nuestra propia historia, pero la alineación de la extrema derecha, del franquismo con los nazis fue tan evidente que la aviación nazi participó en algunos de los bombardeos más significativos de la Guerra Civil Española. Hubo una altísima complicidad y después de incluso de que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, España acogió en sus brazos, incluso de forma clandestina, a algunos de los mayores asesinos nazis que estuvieron conviviendo aquí, viviendo con toda la protección del franquismo, ¿no? Solo hay que ver, si uno entra por casualidad, visita la sede del diario Le Monde en París, ¿no? Cuando entras hay en el edificio un gran espacio, y de ese gran espacio cuelga un vinilo gigantesco con la primera portada de Le Monde en su historia, que se empezó a editar tras la liberación de París, ¿no? Y precisamente hay una de esas noticias en portada que dice Madrid, refugio de nazis, ¿no? Aquí todavía hoy no sabemos, porque el Estado oculta toda esa documentación. Primero faltan del Ministerio de Asuntos Exteriores como 40 metros de legajos que tienen que ver con la relación del Estado franquista con el Estado nazi.
pero es que el Ministerio de Defensa también tiene muchísima documentación declarada secreta por de esas relaciones, ¿no?, tan estrechas. Pero bueno, aquí entraron incluso en el Banco de España. Yo se lo recordaba por Twitter a los guionistas de la serie La Casa de Papel, que ahora están en el Banco de España. Bueno, hay un palé con lingotes con la esvástica, ¿no?, que nadie ha reclamado, no sabemos, y por una investigación se sabe que no pertenecen al oro confiscado a los judíos, pero no sabemos si es de algún oficial nazi que los mandó antes de venir él y luego no pudo llegar, pero ahí están, ¿no? Están como una prueba de esos vínculos, ¿no? Entonces la relación aquí fue muy estrecha. Hay libros donde escriben Eugenio Dors, Dionisio Ridruejo, Manuel Machado, poemas a la Legión Cóndor, poemas dedicados a Hitler, quiero decir, o sea, cosas que en cualquier otro país, bueno, pues serían entre comillas atroces, pero todo eso aquí se ha ocultado y forma parte de ese negacionismo colectivo, ¿no? Porque la historia de estos hombres tampoco está en los libros de texto, ¿no? Y es bastante incomprensible, ¿no?, que muchas veces, las pocas veces que a nosotros en la asociación nos dejan ir a institutos, porque a veces hay profesores que proponen que vayamos a hablar de la asociación, pero luego hay alguien que usa el pin parental o el pin del profesor, y luego muy pocas veces vamos, ¿no? Pero yo, cuando voy a los institutos, suelo hablar de estos deportados, porque es una forma de explicar el franquismo desde algo que ellos conocen mucho más, ¿no? Yo les pregunto a algún chaval por el pueblo de sus abuelos y voy mirando en el libro memorial, que es donde está en la lista de todos los deportados, y cuando a un chico de esto le digo en su pueblo de la provincia de Ávila, donde va en verano y anda jugando al fútbol por la calle pisando boñiga, pues un paisanín de allí que acabó, que estaba arando la tierra o recogiendo cosecha a principios de julio del 36 y acabó con un pijama de rayas en Mauthausen, todo eso produce un descoloque que se llena de preguntas, ¿no? Porque luego me lo cuentan los profesores. Entonces, esta historia está totalmente o bastante borrada, ¿no? Y nada es casual. Es decir, hemos visto a la presidenta de Madrid hace unos días, Díaz Ayuso, diciendo que va a implementar en los textos escolares de la Comunidad de Madrid la historia de los judíos en Madrid, ¿no? Pero estaba en un acto de la memoria del Holocausto y ella dijo lo de los judíos, pero no dijo vamos a contar la historia de los madrileños deportados, ¿no? O sea, en esta elección, bueno, pues son decisiones políticas, ¿no? De qué debemos saber del pasado. Entonces, bueno, pues están constantemente jugando a esconder ese pasado. Hay otro asunto por el que te quería preguntar, porque se han producido también las primeras querellas de familias de deportados ante la causa argentina. Pues sí, se han presentado en el Consulado de Vigo antes de ayer las 5 primeras y van a ser más. Es decir, hay bastantes familias de esos deportados organizándose. Bueno, hay pruebas suficientes para saber que la deportación de estos hombres y unas cuantas mujeres fue premeditada y provocada por la intervención del gobierno franquista. Se sabe el poder que tenía el gobierno franquista, entre comillas, cómo sus hilos de poder llegaban a los campos, porque en algunos casos sacaron de allí a algunos españoles que tenían, digamos, relaciones familiares que les permitieron salvarse. O sea, cuando el franquismo quiso salvar a algunos españoles de la deportación que ya estaban en los campos, lo pudo hacer. O sea, eso nos da muestra de que los quiso condenar allí y los condenó, y a los que luego, por intervención de familias, tuvo que traer a España los trajo. O sea, tenía poder para decidir qué les ocurría a los españoles republicanos en los campos de concentración. Y bueno, hay familias que están cansadas de esta forma de negacionismo, ¿no? Del lenguaje incluso a veces, ¿no? Que usan instituciones del gobierno, que los tratan como fallecidos, ¿no? Como si hubieran muerto casi en los campos nazis de algo casual. Y bueno, se han decidido meter en la querella argentina con la abogada que nos representa a nosotros en la querella, Ana Mesuti, y van a empezar, de estos 5 han sido los primeros y vienen detrás 15 y luego se están organizando unos cuantos más para seguir presentando este tipo de querellas que son una forma de denuncia, ¿no? Y de poner en la opinión pública estos hechos, ¿no? Para tratar de pelear porque se conozcan, ¿no? Y el Estado deje de ocultarlos. En Mauthausen
hay monumentos dedicados a 47 nacionalidades de deportados. Y solo hay un monumento que no es propiedad de su Estado, y es el monumento de España, ¿no? Está en un espacio cedido por el gobierno francés a las organizaciones de españoles que tuvieron que quedarse en Francia después de ser liberados en los campos nazis porque no pudieron volver a España, ¿no? Entonces, todo eso son anomalías de nuestra cultura democrática, pero también son demostraciones de nuestra incultura antifascista. Y viendo lo que está pasando en Europa, tenemos mucha necesidad de extender y profundizar en nuestra cultura antifascista, ¿no? Porque discursos o formas de intolerancia que hoy se manifiestan pues con nuevos modos, ¿no? No se rapan toda la cabeza o desfilan uniformados, quiero decir, pero siendo países como Hungría la punta de lanza, ¿no? Donde no paran de cerrarse medios de comunicación, de perseguir a los diferentes, de crearse legislaciones ad hoc al servicio de esa intolerancia, pues tenemos que estar despiertos, ¿no? Y la cultura democrática tiene que estar atravesada por esa cultura antifascista, que aquí nunca se ha querido construir en democracia, porque las élites, que fueron élites en la dictadura y lo son todavía, pues no han querido o han querido desvincular el franquismo del fascismo, pero con la realidad que tenemos delante es hora de romper, digamos, esos moldes y crear unos nuevos, ¿no? Que sobre todo tengan o sean construidos con los valores de la diversidad. Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias y saludos a la Resistencia. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, ya abrimos la primera página de la agenda que conformáis todas y cada una de vosotras, y lo hacemos con una huelga que se ha convocado en el día de hoy en Euskadi. Hoy sindicatos y colectivos sociales protagonizan una huelga general por trabajos y pensiones dignas. Entre las cosas que reclaman no son solamente las pensiones dignas, también jornada de 35 horas semanales, la revalorización de las pensiones acordes al IPC anual, una pensión mínima de 1.080 euros y un salario no inferior a 1.200 euros. Será a lo largo del día de hoy, así que seguramente vayamos viendo algunas imágenes por redes sociales y también por algunos medios sobre cómo va transcurriendo la jornada de huelga. Pero también Patri Marley nos enviaba una información del diario.es en exclusiva, y hablaban de la segregación de migrantes en España, sobre cómo se concentra la población extranjera en barrios pobres de las ciudades. Decían que la concentración de migrantes en las zonas más pobres es una tendencia que se repite en prácticamente todas las grandes urbes españolas, según los datos que han ido recabando en este periódico. Dicen que en las secciones censales del 10% más pobre de Madrid, el porcentaje de nacidos fuera de la Unión Europea triplica al de las áreas más ricas de
de la capital, y hacen precisamente eso. A raíz de cómo han ido recabando esos datos, han podido sacar una serie de conclusiones sobre cómo se concentra la población extranjera en barrios pobres, en los barrios pobres de las ciudades. Y también nos pedíais que siguiésemos la pista sobre la situación en la que se encuentran las personas rescatadas en el Open Arms. Bien, el Open Arms ha rescatado a otras 45 personas y sigue buscando puerto seguro para estas 282 personas a bordo. El barco de rescate ha realizado ya 4 rescates en solo 3 días, porque es el único barco humanitario hasta el momento en la zona del Mediterráneo central. Entre las personas rescatadas hay al menos 3 mujeres y 38 menores no acompañados en total. De hecho, desde la cuenta de Twitter de esta organización, hablaban de ese rescate, de ese cuarto rescate, en el que han rescatado 45 personas, decían, en peligro en un cascarón en alta mar. Hay un niño de 5 años herido, informaban, y decían, Open Arms se encuentra ahora con 282 náufragos a bordo. Mientras Libia siga en guerra y sea un infierno, decían, ellos seguirán jugándose la vida en su huida. Como decíamos, hasta ahora el barco de rescate que se encuentra en la zona del Mediterráneo central es el Open Arms, pero hemos conocido que el Aita Mari reinicia su labor de rescate en el Mediterráneo y vuelve a zarpar después de las reparaciones de mantenimiento que han durado ya casi 2 meses, y es que el atunero pues vuelve al Mediterráneo, a las aguas internacionales de Malta y Libia, en la zona SAR. Pero también sobre esto mismo, nos íbamos a la cuenta de Twitter de Elena Maleno, en la que, bueno, pues precisamente recuerda una información que, como ella dice, no ocupa portadas. Dice, cuando la política se enfanga en guerras absurdas, pienso en personas como las 28 personas que a bordo de una patera están perdidas desde el sábado pasado en nuestro mar. 28 personas perdidas. Dice, quizás mueran, pero nunca ocuparán portadas. Entre polémicas idiotas enterramos la poca humanidad que nos quedaba. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman, oh mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, ¿qué de bueno hay en estas cosas, oh mi yo, mi vida? Respuesta, que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso? Y hasta aquí el programa de hoy, 30 de enero de 2020. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Mañana ya es viernes, mañana ya nos despediremos de la semana. Y como sabéis, podéis escuchar el programa en muchas plataformas, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en iVoox, en muchas plataformas. Y seguimos aquí, resistiendo en la cafetera. Muchísimas gracias a todas.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hasta mañana.